Buenas tardes, chicocas, ¿cómo están? Bien. Esperaremos que se junten de nuevo sus compañeras y así me tomo yo también un descansito. Esperaremos unos 4 minutitos, ¿ya? Quédense.
Perdón, chicocas, amigo, estoy revisando algunas listas de sus compañeros en donde me hacen, me toman el pelo lindo con sus tareas. Bueno, empezamos la clase de hoy, chicocas. Vamos a tratar de, perdón, de avanzar lo más que se puede, ¿ya? Así, ¿dónde está mi carterita? ¿Qué tal han ido a la marcha? ¿Quién se han ido a la marcha? ¿Quién se han ido al cabildo? Chicocas, ¿están vivas? Sí. ¿Están vivas? Juana, Juanita. Chala, Juana está perdida. Enciendan sus cámaras un rato, voy a tomar foto para la lista. Todas se enciendan. Si no están, no sé. Soy Lice, no he podido activar mi Buenas tardes, Lice. Buenas tardes, activen las cámaras para que solo yo nomás no voy a activar porque tengo el privilegio. Vamos, activen, rápido. Activen. Juana, después Loida, Abigail, María Antonieta. A la voz de 1, 2, 3, todos activamos la cámara. Abigail. De una vez, Abby, María Antonieta. A la 1, a las 2, a las 3, Buenas si no les tardes. pongo falta. Activen cámaras. Licen. Activen cámaras. Activen su cámara a la 1, si no van a estar con falta. A la 1, a Ya la... está, Licen. Ya, Abigail. María Antonieta, acá estás en el curso. Yo jamás te he visto en el curso. Le vamos a hacer renegar. Ya, 1, 2, 3. Apaguen sus celulares, esto va al grupo. Ya. Bueno, habíamos hablado del tema de las empresas, estábamos ahí, nos hemos quedado prácticamente en el tema empresarial, ¿no? Y nos falta terminar un poquito el tema de empresas, es un poco larguito. Tiene nomás sus ampulosidades, ¿ya? Vamos. Un ratito y estamos listos. Ya. Les voy a compartir en un segundo. Ay, qué feo tocar. Otra cosa se va. Nada, no sé, esto tampoco. ¿Dónde se ha ido mi Word? Esto tampoco no es. No, nada que ver. Se ha perdido, no se ha abierto, qué ha pasado. No quiero mostrar. A ver si ha debido resolver. Es que están varios archivos abiertos y la máquina no me quiere responder. Ya. No. Ya.
Vamos a explicar entonces, la anterior semana habíamos quedado ya en la clasificación de las empresas, por qué se las conoce. Tal vez es eso. Hemos indicado la clasificación, prácticamente hemos terminado hasta la empresa que era por la función social. Perdón, las características. Después hemos empezado por la clasificación de las empresas, ¿no? Decíamos clasificación de las empresas modernas. Ahí ya estábamos entrando, ¿no? Entonces hemos indicado que la clasificación de una empresa no es siempre una tarea fácil. A la diversidad de los productos y procesos se une el factor geográfico e incluso la cultura, porque necesitamos hacerlo. Hay muchas razones, por ejemplo, para poder categorizar este tipo de empresas. Algunos, por regulación, poder agrupar a las empresas es imprescindible para legitimar su funcionamiento. No podría existir una normativa para cada una de las empresas. Existen, por ejemplo, empresas, ya sea de aspecto, hemos dicho, por los convenios que una institución o una empresa hace con otra, por su forma de estadística, etcétera, ¿no? Y dentro de ello habíamos visto a las empresas industriales. ¿Cuáles eran las empresas industriales? Aquellas que realizan una manufactura, hemos dicho, ¿no? Una empresa industrial, por ejemplo, implica muchas transformaciones de la materia prima, ¿no? También existe una empresa comercial. Las empresas comerciales, a su vez, se pueden clasificar en mayoristas, menudeo, minoristas y comisionistas. Vamos, aquí hemos quedado en la industrial, nos faltaba la comercial, ¿no? Vamos a volver a reciclar lo que era la empresa industrial. Eso está dentro de la clasificación de las empresas modernas, ¿ya? Tenemos a las empresas industriales. Son aquellas empresas en donde la actividad es la producción de bienes por medio de la transformación o extracción de una materia prima. Se puede clasificar como extractivas, ya que estas extraen recursos naturales, ya sean renovables o no. Las manufactureras también, por otro lado, que son las que transforman la materia prima en un terminado o acabado de producto. Estas últimas, a su vez, pueden ser empresas que producen productos para el consumidor final y empresas que producen bienes y productos. Dentro de esta puede estar también las empresas agropecuarias, que tienen la función de la explotación agrícola y ganadera. El giro de la industria dentro de las empresas implica un proceso de transformación, que quiere decir, por ejemplo, que las empresas industriales generan muchos recursos económicos. 1, 2, generan mucho trabajo. Y 3, generan lo que es la comercialización al exterior, ¿no? Por otro lado, existen las empresas comerciales. Estas empresas se tratan de ser más que todo intermediarias entre el producto y el consumidor, en donde su principal función es la compra y venta de productos terminados, aptos para la comercialización. Estas empresas comerciales, a su vez, tienen una clasificación. En las empresas mayoristas realizan ventas y otras empresas en grandes volúmenes pueden ser al menudeo o al detalle. Por ejemplo, ustedes cuando compran un producto, por ejemplo, a nosotros que las mujeres nos gusta perfumes, Ebel, Jambal, Assorti, ¿conocen, no ves? Esas niñas, chicas, Sí, Lice. y algunas trabajan con eso, ¿no? Ellos, por ejemplo, la empresa principal es una industria, una fábrica en donde ellos elaboran el producto. Entonces, esas empresas están como empresas industriales, ¿ya? Pero a su vez, estas realizan el comercio de estos perfumes. ¿Qué quiere decir? Tienen su área de ventas, ¿no?
Pero ¿cómo lo venden? ¿Lo venden directamente al público? ¿Cómo es? Chicos, ¿alguien ha ido a México a comprarse directamente de la fábrica? No, Lice. No, No. no. Exacto. Esta empresa industrial tiene una empresa comercializadora, la que es la mayorista. ¿Qué quiere decir? La que hace los tratos con distintos países, ciudades, para mandar sus productos, ¿no? Así, pero no mandan dos docenitas, unitos, no. Ellos mandan cajas cerradas, por toneladas salen, ¿no? Ese perfume. Y esa empresa comercial se ocupa, pues, prácticamente de venderlo por mayoreo. Ese mayoreo se encarga de realizar un menudeo. ¿Qué quiere decir? Venden los productos en grandes cantidades o en unidades para la venta o para el consumidor. Buscan perfumerías, buscan promotoras, ¿no? Para vender ya al menudeo. Y estas a su vez buscan minoristas o detallistas, venden productos en pequeñas cantidades al consumidor. Y estas a su vez se llaman también comisionistas. La venta es realizada a consignación, es decir, se percibe una ganancia o una comisión. ¿Qué quiere decir? Que no son empleadas de estas industrias, que las empleadas pueden ser las mayoristas, ¿no? A partir del menudeo ya se considera prácticamente simplemente en tiendas de distribución. Las minoristas son aquellas que compran de las tiendas grandes para vender tal vez en unas tiendas más pequeñas, casetitas, ¿no? En los lugares. Y por otro lado existen las comisionistas. ¿Alguien alguna vez ha vendido ese tipo de perfumes, productos? ¿Cuánto se ganan de comisión? A ver, yo sé que ustedes han vendido. A ver, hable. Depende, pues, Listen, depende. A Si ver, es una pícara, gana bien, pues, ahora si no, no, pues. si es viva, ganan. Pero a ver, de cada producto, ¿cuánto es? ¿Cuánto es tu ganas? Por lo general, según catálogo, tendría que ser 10% por ahí. Sí, Pero ¿no yo ves? siempre gano más. Aparte de eso, es por puntajes, ¿no? Uno, entra primero con un descuento del 10%, ¿no ves? O sea, su comisión va a ser un 10% del producto. Mientras más producto pide, va a subir a un 20% o 25%. Pide más producto, ya va su descuento, ya va a ser más, un 35-40%. Sube un poco más, puede ser un 50% de su ganancia, ¿no? De su producto. Entonces, cuando es por comisión, a eso se refiere, ¿no? Un determinado monto de dinero ganamos, ¿no? Y como dice, las empresas se clasifican a su vez dentro de la clasificación de las empresas modernas, estamos hablando, se refiere a empresas industriales. Estas a su vez se transforman en empresas comerciales. Pero dentro de las empresas comerciales habíamos tenido las mayoristas, menudeo, minoristas y comisionistas, ¿no? Muchas de estas empresas, por ejemplo, han logrado posesionar en nuevos, se puede decir, en nuevos negociantes profesionales. ¿Por qué? Porque esas empresas no solamente les venden el producto, sino que les hacen probar el producto, les hacen degustar al producto y por último se vuelven dependientes del producto, ¿no? Y por eso es de que estas personas puede ser que tengan éxito, ¿no? La mayoría de los negocios a pie, por ejemplo, en las calles que vemos hoy en día, las casetitas, las tienditas, son del área de las minoristas o como dicen, ¿no? Las que venden prácticamente con una ganancia, un porcentaje menos del 10%. Será pues, un 3%, 4%, ¿no? Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, la empresa se disipa prácticamente a todos los estratos, quiere llegar a los estratos, aunque pobres, pero llega, ¿no? Por otro lado, existen las empresas de servicio.
Son empresas que brindan servicio a la comunidad, pudiendo tener o no fines de lucro. En esencia, son otra forma de empresas comerciales, pero la diferencia es lo que el valor ofrecido es tangible, servicio frente al producto. Se puede clasificar estas a su vez en servicios públicos, privados, de transporte, de turismo, instituciones financieras, de salud, finanzas, seguros, etcétera, ¿no? Entonces podemos ver de que existe pues un abanico de empresas, ¿no? Que nos pueden, se puede decir que nos brindan servicio a las personas. Cuando hablamos de este tipo de empresas, generalmente, si nos referimos a los de servicio público, puede ser aquellas empresas de índole energética. ¿De qué más? A ver, participen. Empresas de servicio. ¿Qué empresas de servicio conocen? Entel, Ya. tal vez también al público, Cotas, Ya. YPTV. Pues dice Apple, ¿no? Tigo. Esta broma. ¿Qué más? Hay muchas empresas de servicios, ¿no? Que nos brindan directamente al consumidor, ¿no? Por otro lado, las empresas de servicio privado o varios, por ejemplo, los servicios administrativos, contables, jurídicos, entre otros. O también los de educación, donde estamos con nosotros, ¿no? Nos brindan un servicio de educación, pero nos cobran es privado, ¿no? Por otro lado, dentro de también de los privados están los de transporte, que son de personas o de mercaderías, o sea, utilizan las movilidades para mover muebles o para mover personas o cargas, ¿no? También son un tipo de empresa de servicio. El de turismo también presta servicios mediante sus paquetes. Venden de los paquetes turísticos a la gente, ¿no? Las instituciones financieras también están dentro de este campo, ya que ellos nos brindan servicios de guardarnos la plata, de prestarnos la plata, aunque nos cobren grandes intereses, pero nos dan, ¿ves? Servicio de educación, como ya dijimos, puede ser público o privado. Servicio de salud, hoy en día los de salud, por ejemplo, están más habiendo privados que públicos, porque si quieres ir a un servicio público, ¿qué tienes que hacer? Hoy en día que todos quieren hacerse atender con el, ¿qué es? Con el SUSES, ¿no? sus lices, sí. ¿Qué tienen que Sistema hacer? Único de Salud. Exacto. ¿Qué tienen que hacer esas personas que quieren hacerse atender con el público? Quizás hacer mucha burocracia de primero para inscribirse, documentación y hacer filas en los respectivos hospitales, que a veces es costoso. Es peregrinar durante una semana o más, tal vez, para que te vea un médico. Y tienes que madrugar 3, 4 de la mañana, si es posible, irte a dormir ahí para ver si agarras ficha. Así es. Aunque no me crean, yo tenía que peregrinar porque mi mamá ha metido la pata de irse a atender al Bracamonte. Y he ido 2 días en vano, 5 de la mañana, 6 de la mañana. ¿Por qué? Porque no había fichas. He tenido que ir más temprano. Y cuando he llegado más temprano, ha sido el chiste. Llego, me dicen, ya anotamos todo, me dan. Y yo digo a mi mamá, le digo, mami, ¿tienes cita a las 2 de la tarde? Ay, ya, qué bien, por fin. Vamos a las 2 de la tarde y resulta de que la doctora se había viajado, ese día no había consultas. O sea, para no volver, para llorar ese servicio público, ¿no? Y si es de médico, peor todavía. El servicio de finanzas y seguros. Por ejemplo, existe un servicio de finanzas y seguros, que quiere decir aquellas empresas aseguradoras como el SOAT, aseguradoras de vida, aseguradoras de casa, aseguradoras de inmuebles, de negocios, ¿no? Estas empresas también están dentro del área de servicio, ¿ya? Oh,
hay otras empresas que están dentro del área de servicio, que no queremos tocarlas, pero son empresas. Y aquí, por ejemplo, está errando, se puede decir, el gobierno municipal, porque las recategoriza a estos lugares de diversión, que brindan servicios de diversión, porque son servicios de diversión, por ejemplo, dentro de ellos las quintas, las cantinas, los lenocinios, son empresas de servicio. Y estas deberían de facturar, aunque suena medio absurdo, ¿no? Uno va y dice, quiero los servicios de una señorita, por favor, facturita la salida, ¿se imaginan? Pero son empresas de servicio que estas, por ejemplo, según una encuesta que he podido ver en estadística, porque han hecho ese tipo de trabajos en la universidad por curiosidad alguna vez sin saber, y eso de los años, de hace unos 20 años atrás, debe ser, con mis compañeros que me fuimos a ver una tesis en la universidad. Esas veces, ¿no? Que no era mucho el movimiento ni nada económico de que sí, facturaba, por ejemplo, un centro que se llamaba La Cigarra, ¿no? Mes alrededor de los 150,000 bolivianos. No facturaba, sino que generalmente ganaba ese tipo de monto de dinero. 150,000 bolivianos mes. ¿Quién gana 150,000 mes líquido? Ni siquiera ya pagándoles tal vez a sus, digamos, 50,000 para sus trabajadores y los restantes 100,000. Entonces, entra dentro de tendría que entrar dentro de las empresas de servicio. Pero como las instituciones están regidas y gobernadas por varones, se hacen de la vista gorda, ¿no? No les interesa eso. Con tal que existe. Por otro lado, dice, si recomendamos que, por ejemplo, que visitemos, que si estuviéramos en clases normales, yo les hubiese hecho recorrer, por ejemplo, visitar una institución de servicio, ya sea pública y privada. Tenían que hacer la visita pública, si no me equivoco, no sé si era este curso, con el paquete turístico de un recorrido turístico de la no, de la alcaldía. ¿Ustedes tenían que hacerlo eso, de ese curso? Sí, Licen. Sí, ¿no ves? ¿Ves? Esa es una empresa que se ha gestionado de servicio sin remuneración, es gratuita, pero es de servicio, ¿no? Ahora, existen, por ejemplo, dentro de estas empresas de servicio también existen lo que son las empresas del sector primario, del sector secundario y del sector terciario. Dentro del sector primario, lógicamente, son aquellas empresas e instituciones donde se ocupa más que todo de explotar la materia prima. Aquí vemos, por ejemplo, lo que son los centros mineros, porque ellos tienen conexión directa con los recursos no renovables que son los minerales. Los agricultores, que tienen contacto con la tierra para ir y sembrar y luego cosechar y venderlo, ¿no? Los pescaderos, lo propio, aquellas personas que crían animalitos y los vuelven a reproducir, otra vez los venden, ¿no? Los ganaderos, los apicultores, etc. Por otro lado, el sector secundario se ocupa de transformar la materia prima en bienes. Por ejemplo, aquellas personas que compran en el sector secundario, van y compran la materia prima, por decir, de los madereros, ellos lo pueden transformar en muebles, puertas, ¿no? Ahí está la transformación prácticamente en el sector secundario. Y en el terciario están los servicios, ¿no? Asimismo, se pueden clasificar estas empresas por distintos ámbitos hoy en día, ¿no? Por qué finalidad puede ser que tengan, todo ello, pero no lo vamos a ver en esa perspectiva con ustedes, ¿ya? Ahora, también las empresas se pueden clasificar, como habíamos dicho,
por su tamaño. ¿Qué quiere decir? En empresas, por ejemplo, hemos dicho unipersonales, pequeñas, medianas, grandes, MIPES, microempresas, todo ello, ¿no? Cuando hablamos de una empresa, estamos hablando del desarrollo de un país, ¿no? ¿Qué decimos por eso? Decimos, las empresas, ¿en qué aportan al país? A ver. Pagando impuestos. Ya, uno. Al generar fuentes de empleo, Liz. Ya, generar fuentes de empleo. ¿Qué más? Las empresas, ¿en qué aportan al país? Uno, generar las fuentes de empleo. Después, diversificar ¿qué? El comercio. Después, ¿qué más? ¿Qué más? Desarrollar, pues, la economía de un país. ¿No? Listo. Segundo, las empresas se clasifican en qué? En grandes, medianas, pequeñas. Ya, las empresas se clasifican, decimos, en empresas, estos datos, dentro de las grandes, pequeñas, está lo que hemos dicho hace rato, industriales, ¿qué cosa más eran? Comerciales. Eso, industriales, comerciales, ¿qué más? Y de servicio. Otra preguntita. ¿Qué tipos de empresas perdón, ¿cómo es esto? Como hemos dicho, las empresas, cuando llamamos, por ejemplo, las empresas, se pueden clasificar, hemos dicho, ¿en qué? A ver, acuérdense. Dicen, ¿puedes repetir, por favor? Hemos dicho que según la normativa de las empresas, ¿ya? Y según la, ¿cómo les digo? Según la titularidad, ya sea del capital, de sus pagos de impuestos, de su servicio, de todo ello, las empresas se pueden clasificar en empresas, hemos dicho, Públicas y privadas. Privadas. públicas, privadas y mixtas, ¿no? Ah, sí, mixtas, sí, sí. Entonces, cuando decimos eso, decimos las empresas se las puede definir como empresas públicas, privadas y mixtas, ¿ya? Un ratito, así que estoy poniendo acá. En otras palabras, ¿qué tipos de empresas conocemos? Entonces van a Públicas, ser privadas y mixtas. privadas, exacto, privadas, públicas, mixtas. Y mixtas. Mixtas. Está muriendo la T. ¿Ya? Ahora,